dice, sí, estábamos viendo que como raza humana y debilidades a causa de la caída y del pecado, hermanos, somos olvidadizos de muchas cosas, ¿verdad? Pero que somos más olvidadizos aún, más que cualquier otra cosa, somos olvidadizos del proyecto de Dios, aún siendo creyentes, ¿no? Nos tienen que recordar estas cosas. Entonces, es por esto que los apóstoles en la Escritura sí nos tienen que recordar este proyecto de salvación. Sí nos recuerdan, como lo dice ahí el versículo 9, ¿no? Si habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y en el versículo 12, por eso no dejaré de recordaros siempre, dice el apóstol Pedro, estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. ¿Sí? Y es curioso que el apóstol Pablo, hermanos, también nos dice lo mismo en Filipenses 3. En el versículo 1 comienza el apóstol Pablo exhortando a los hermanos y diciéndoles: por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. ¿Sí? ¿Y cómo se regocijaban en el Señor? De su palabra, ¿no? Ahí en esa misma palabra les dice: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. ¿Sí? Él lo decía por carta también: no me es molesto escribírselas, y si para ustedes es seguro. ¿Sí? Y esto lo hacen los dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, justamente antes de entrar en el tema de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de cómo debe de protegerse el creyente acerca de esto. Sí, el apóstol Pablo de una manera muy fuerte les llama perros, ¿no? Y el apóstol Pedro simple y sencillamente directo los llama los falsos maestros. Entonces vimos también ahí, hermanos, en este pasaje anterior, acerca de la seguridad y la certeza de la salvación. Vimos que no es lo mismo, ¿no? La certeza y la seguridad de la salvación. Vimos, que el interés fundamental de cada creyente debe ser asegurarse, ¿no? Hacer firme su llamamiento, su vocación y su elección. ¿Sí? Nosotros no tenemos acceso no tenemos acceso al libro de la vida, ¿verdad? O sea, no sabemos quiénes son salvos. Incluso nosotros podemos conocer que somos escogidos para la vida. Sí podemos conocerlo, no a través de la revelación directa de Dios, sino a través de sus enseñanzas, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer que somos escogidos? Bueno, primeramente por nuestro llamamiento, ¿no? Dice Romanos que a los que predestinó, a estos también llamó. Y si hallamos que sí hemos sido llamados por el Espíritu de Cristo, ¿sí?, podemos concluir que hemos sido escogidos para salvación. ¿En qué consiste este llamamiento? Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Pero primero, como dice 2 Corintios 13, necesitamos hacernos un examen a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Sí? El examen es un examen, por decirlo de esa manera, difícil, ¿no? Difícil no de hacer el examen, sino de pasar el examen. Solamente con un milagro de Dios nosotros podríamos pasar ese examen, ¿no? Son preguntas cuánticas muy especiales, muy difíciles. El asunto aquí es que nosotros debemos de entender los niveles de la seguridad de la salvación. Ya los hemos visto, ¿no?, con nuestros hermanos. El nivel intelectual, no sea simple y sencillamente como ahí quiere anotar los textos, Juan 5:24, ¿no? O sea, todo el que creyere, ¿sí? O sea, nosotros creemos. Yo creo, ese es mi examen, ¿no? La primera pregunta, el primer nivel intelectual: ¿creo en Cristo? ¿Creo que la Escritura me habla la verdad acerca de Él? ¿Creo que partió el tiempo en dos? ¿Creo estas cosas acerca de mi Salvador? En segundo lugar, ¿no? Esto es muy rápido, hermano, no debemos de detenernos mucho aquí, que son las marcas de Primera de Juan. ¿Sí? Estas marcas de Primera de Juan, para saber si somos o no creyentes, son un aspecto muy revelador acerca de nuestra propia vida. ¿Sí? 3:9, no practique el pecado, ¿no? Eso es lo que ya hemos platicado. 2:4, guarda sus mandamientos. En 4:6, 7, ¿no? Ama al prójimo.
2:20, practica la justicia. Ya decíamos que los mandamientos son, ¿sí?, la piedad y la justicia. Ambas tablas, ¿no? Una es la piedad, el amor a Dios, y la justicia, el amor al prójimo. Y el último nivel de la seguridad de la salvación es el testimonio del Espíritu Santo a nosotros mismos, ¿sí? Ahí en Romanos 8:14 lo recordamos, ¿no? O sea, no son esclavos del pecado, no son esclavos de Satanás, ¿sí? Son guiados por el Espíritu de Dios y clamamos a Dios, ¿no? Oramos a Dios, tenemos una comunicación, una comunión con Él. Este es el asunto. Entonces, por este llamamiento es que nosotros podemos hacer este examen, ¿no? Y siendo delante de Dios honestos, saber si somos llamados o no. Si no es así, debemos de confiar en la misma palabra de Dios, como lo vamos a ver hoy. Confiar en Él, en que su palabra es verdad y que Él perdona a todo el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, ¿no? Las preguntas, ¿no? Sería: ¿es Cristo mi vida? ¿Es mi todo? ¿Es mi Señor? Como dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Por lo cual dice, ya no vivo en la carne, sino ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó, ¿no? Y se entregó a sí mismo por mí. Estoy parafraseándolo, hermanos, si quieren buscarlo, anotarlo, Gálatas 2:20. Ahora, por la presencia, ¿no? La presencia de las gracias que ya mencionó Pedro en la primera parte de este capítulo 1. O sea, el amor fraternal, ¿sí? El afecto fraternal, la piedad, la paciencia, el dominio propio, la perseverancia, ¿se acuerda usted? La paciencia, el dominio propio, el conocimiento de Dios, ¿sí? Y bueno, la fe y el arrepentimiento, ¿no? Son las cosas que deben de morar en el Hijo de Dios. Y en último lugar, además de la presencia de estas cosas y de nuestro llamamiento, asegurarnos, ¿no? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si estamos decididos a ser hallados en Cristo, ¿sí? O sea, si tenemos nosotros una convicción real de ser hallados en Él el día que nosotros muramos, ¿sí? Ser llamados por Dios, aceptados en el amado, ¿no? En Cristo Jesús. ¿Ese es el interés que persigo? Es una pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que se debe hacer cada uno. Así, si crecer en su gracia y crecer en el conocimiento de Cristo es nuestro objetivo primordial, entonces seguramente estamos llamados, ¿no? El llamamiento es verdadero, el llamamiento ha sido eficaz para nosotros. Terminábamos viendo, hermanos, que debemos de ser diligentes en la fe de Cristo, ¿sí? Que esos que sean diligentes tendrán suficientes y abundantes, ¿no? Suministros de gracia y de fuerza para caminar a través de los deberes y de las pruebas de la vida cristiana, ¿sí? Cualquiera que sea esta prueba, nosotros lo podemos ver en muchos hermanos, ¿no? Pasando a través de pruebas dolorosas, de pruebas fuertes, y están caminando, siguen caminando, ¿no? Bueno, y cuando esta vida termine, tendrán una entrada gloriosa y triunfante en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, hay cosas que no se mencionaron, pero no vale la pena cortar ahorita el mensaje para mencionar otras cosas. Entonces, hermanos, vimos ya por último la semana anterior que estuvimos aquí algo acerca de la epistemología divina, ¿verdad? O sea, el cómo sabemos que estamos en la verdad, ¿sí? Y se hizo solamente una introducción del versículo 16 que veremos más a fondo el día de hoy, ¿sí? Respecto a esta fuente del conocimiento de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, después de este breve recordatorio, vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre y Dios, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites estar delante de ti. Por favor, Señor, te pedimos que la preparación que hemos tenido a través de la semana rinda fruto, escuchando tu palabra con seriedad y teniendo a través de ella, Señor, fruto de arrepentimiento para vida eterna. Te rogamos, Padre, que nuestras vidas sean agradables delante de tus ojos, que lo que escuchemos podamos ponerlo
por obra, sabiéndonos indignos tanto de escuchar, Señor, como de predicar tu palabra. Ahora nos ponemos en tus manos porque nuestra corta mente, nuestros cortos ojos, Señor, no dan el ancho nunca para hacer la tarea que tú has dado a las iglesias. Así es que te pedimos de tu favor, que tú estés con nosotros de una manera especial en esta mañana y que actúes en los corazones, tanto mío como de mis hermanos. Te agradecemos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí está anotado, hermanos, el bosquejo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver del versículo 16 hasta el versículo 21, con el favor de Dios. Y el primer punto aquí, le puse las fábulas en contra de la verdad, ¿no? Y el versículo 16, que vamos a ir leyendo en conformidad, vamos avanzando, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sí? Primeramente, hermanos, al hablar de fábulas artificiosas, el apóstol Pedro no está adivinando lo que vendrá en el futuro, ¿sí? Está diciéndoles lo que estaba pasando ahí en ese momento, en las iglesias, ¿sí? Sabemos que la palabra es aplicable el día de hoy. Esto también está pasando en las iglesias, ¿no? En las iglesias, en todo el mundo así llamado evangélico, ¿no? Así cosas como estas están pasando, ¿sí? Lo que dice aquí puede ser traducido también como mitos, ¿sí? Ingeniosamente, ¿no? Sofizo es la palabra, ingenioso, inventadas, ¿no? Ingeniosamente inventadas. ¿Sí? No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo mitos ingeniosamente inventados, ¿sí? Porque sabemos que la palabra de Dios es infalible, ¿sí? Cuando nosotros vemos cómo cuadra cada palabra, cada versículo, cada texto con toda la demás porción de la Escritura, nosotros entendemos, hermanos, que es infalible, ¿sí? Que ninguna mente humana la pudo haber creado, pero hay personas, ¿no? que atendiendo fábulas, ¿sí? Inventan doctrinas, ¿sí? Sacando de contexto los textos de la Escritura y añadiendo sus propias ideas a este asunto, ¿no? Así también el apóstol Pablo advierte, Tito 1:14, ¿se acuerdan? Ya lo vimos también con nuestro hermano David, ¿sí? No atendiendo fábulas judaicas, ¿sí? Ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿sí? ¿Cuáles eran estas fábulas judaicas, no? Pues, hermanos, no que no fuera verdad acerca del Talmud, no que no fuera verdad acerca de las tradiciones orales, ¿no? Y los demás escritos que tenían los judíos. Sin embargo, ellos ponían estas cosas sobre el Evangelio y querían judaizar y querían que los gentiles cumplieran todas estas cosas para poder ser salvos, contradiciendo la analogía de la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, muchas otras cosas, ¿no? También refiriéndose en ese tiempo las fábulas de los gentiles sobre la teogonía, ¿no? La teogonía era, o es más bien, ¿no? El origen de las deidades, cómo van evolucionando, cómo tienen hijos y así, ¿no? Que con mujeres humanas y empiezan a proliferar así de esa manera, ¿no? Toda esta teogonía y las enseñanzas de sus dioses falsos, ¿sí? Probablemente a todo esto se refiera, ¿no? Con fábulas y genealogías interminables, ¿sí? Cuando dice en Timoteo, 1 Timoteo 1:4, que no prestemos atención a las fábulas ni genealogías, ¿no? Genealogías interminables. ¿Por qué, hermanos? Además de las genealogías judías, ¿no? Que traían solamente pleitos. Si no, es que yo soy hijo de este y de este y de este. Y hacían, Lucas hace una genealogía formidable de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Da toda la genealogía hasta Jesús. Pero aquí todos los judíos querían, incluso hasta el día de hoy hay páginas de internet donde puede ver usted
ahí vienen algunas cosas que, bueno, dice que si quiere usted saber si su apellido es judío, si proviene de una familia judía, venga aquí, ponga su apellido y ahí le sale, ¿no? Si hay judíos y si hay si es descendiente de... ¿Para qué todas estas cosas? Si la Escritura nos dice que no es por linaje ni voluntad de varón la salvación, sino que es de Dios, no debería de importarnos las genealogías, ¿no? Y así trae muchas cosas. Entonces, especialmente, no sé, podemos hacer referencia a estas metamorfosis que les decía de sus dioses, ¿no? Las fábulas griegas relacionadas con todos ellos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Satanás siempre está tratando de imitar la verdad, ¿no? Y aquí el apóstol está a punto de hablar de esta transfiguración de Cristo, aunque no ahonda demasiado, ¿no? Pero está tratando este tema de la transfiguración, de que ellos vieron con sus propios ojos, ¿sí? Entonces puede tratarse también de esto, lo que está refutando el apóstol Pedro, de las profecías de Cibilas, ¿no? Y de los oráculos de Delfos, ¿no? Seguramente han escuchado todas estas cosas en la preparatoria. Bueno, todo lo que cuentan los historiadores, ¿no? Acerca de estas fábulas griegas, todos los relatos, ¿no? Los seguidores. Él tuvo un encuentro con Simón, el mago, ¿se acuerdan ustedes? Sobre Dios. Ahorita comentaba nuestro hermano también al principio sobre los ángeles, dándole prioridad a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? No minimizando la gloria de los ángeles que están cerca de Dios, ¿no? Pues hay que estudiarla y hay que conocer este asunto, pero no siempre teniendo como nuestra principal y única fuente de adoración a Dios mismo, ¿no? Los ángeles son criaturas muy poderosas, ciertamente, ¿no? Criaturas gloriosas, pero no con la gloria de Cristo, ¿sí? Criaturas fuertes, pero no con el poder de Dios. Entonces todas estas cosas son las que estaban ahí amagando, ¿no? A la iglesia y se querían meter en todo esto. Entonces, hermanos, todo esto con el fin de exponer la naturaleza y la excelencia y la certeza de la doctrina que el apóstol enseñaba aquí, ¿sí? Especialmente aquella parte en la que se refería a la segunda venida de Cristo, ¿no? Que está por tocar también, ¿sí? Para demostrar que valía la pena que se les recordara a todos ellos, ¿no? Que lo tuvieran presente, quién era Cristo realmente, quién es Él, ¿sí? Ahora señala que ni él, el apóstol Pedro, ni sus compañeros apóstoles basaron su relato en ninguna de estas mentiras, ¿no? De que estamos diciendo, ni en ninguna cosa inventada, sacada de la manga, ni así como ahí se va, ¿no? Como lo han propuesto muchas personas, ¿no? Sobre todo aquellos judíos, ¿no? Que trataban de negar la resurrección de Cristo, que todo lo fueron haciendo así como fue saliendo y finalmente pudieron acabar con todos ellos, ¿no? Pero no acabaron con el cristianismo, porque la palabra de Dios es verdad, ¿no? Bueno, dice la Escritura, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes, hermanos? Está hablando aquí el apóstol acerca de los que estuvieron en la transfiguración, ¿sí? Fueron testigos oculares de su majestad. Cuando Cristo se dejó ver a sí mismo, ¿no? A ellos les llamó, les dijo, vengan ustedes. Y aquí estaba Moisés y Elías y el Señor Jesús, ¿recuerdan? Y Él se transfigura. Su gloria salió de sí mismo. Y pudieron ellos ver su gloria. Pudieron ver su gloria. Hay algo muy especial aquí, ¿verdad? O sea, ellos no basaron sus relatos en estos fundamentos ficticios, sino en una evidencia que ellos habían recibido con sus propios ojos, con sus propios oídos, y también dice una palabra profética más segura aún que todo esto, ¿no? Ellos fueron testigos oculares.
Otros consideraban a Cristo solamente como un hombre, ¿sí? Jesús el Nazareno, ¿sí? No es a través de la consideración de los milagros que obró que ellos vieron su gloria, ¿no? O sea, la doble naturaleza de Cristo, Él es 100% hombre. ¿Sí? Y de cuando en cuando se manifestaba su gloria, ¿no? Su poder en los milagros que Él hacía. De cuando en cuando las personas podían ver algo de la gloria de Dios, pero no se refería a estas cosas, porque en la transfiguración Él se mostró a ellos tal como es en su gloria, ¿sí? Se transfiguró en el monte ante ellos, hermanos. Su rostro era como el sol, ¿no? Dice así. Era tal la gloria, hermanos, que cubría todo su cuerpo, que sus vestidos eran traspasados por la luz de su gloria. Sus vestiduras brillaban, no eran blancas como la nieve, así ningún blanqueador podía llegar a tanto, no, nada, brillantes por la gloria de Cristo. Y ahí, como decíamos, aparecieron Moisés y Elías en sus formas gloriosas también, ¿sí? Hermanos, hay mucha simbología en estos pasajes, ¿no?, de la transfiguración. Vamos a centrarnos en lo que nosotros podemos ver en la Escritura. O sea, Moisés y Elías en sus formas gloriosas, y Cristo en su forma de gloria era un preludio, ¿sí?, una garantía. Estaba diciendo a sus apóstoles: esto es lo que sigue, ¿sí? Esto es lo que está por venir. Así será el reino de Dios, una garantía de su poder, una garantía de su reino, ¿sí? Lo puede ver usted ahí, si quiere anotarlo nada más, ¿no? Mateo 16, 27. Pero era, hermanos, una prueba de que, a pesar de la humildad con la que es retratado nuestro Señor Jesús en su humanidad, en su estado encarnado, ¿sí?, ya había sido glorificado y volvería a hacerlo, ¿no? Lo dice ahí en Mateo, ¿sí? Cuando el Señor está diciéndole: mi alma está turbada, ¿sí?, está turbada, se dirigía a la cruz. Dice: Señor, glorifica tu nombre. Y le responde la voz del cielo, ¿no? Dice: ya lo he glorificado. Varias veces le habla Dios Padre a Cristo con voz audible. Dice: ya lo he glorificado y lo volveré a hacer, ¿no? Es lo que le dice ahí en Mateo. Volvería a hacerlo. Era una confirmación para los apóstoles, ¿no? Y podría serlo también para nosotros, que ahora está registrado aquí en la Escritura. El versículo 17 nos habla acerca de... Bueno, vamos a darle lectura. Síganme, por favor. Versículo 17. Cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El versículo 17. Recibió Cristo de Dios Padre honor y gloria, no como si fuera un ser inferior, ¿sí? O sea, esa es la idea de muchas sectas, ¿no? Que Cristo era un ser inferior y tenía que recibir del Padre algo, ¿sí? Pero no era de esa manera, ¿sí? Porque Él era igual a Dios Padre, y era y es, como dice la Escritura, el resplandor de la gloria del Padre. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo al Padre. Si no le preguntan: Señor, solamente muéstranos al Padre y nos basta. Escucha estas palabras, hermanos. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Es el Padre ahí, ¿no? Reflejado en la faz de Jesucristo. Más bien, hermanos, no era como recibiendo gloria, sino de una manera declarativa, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Como un sello, como algo que valida que estas cosas iban a suceder. Dando testimonio el Padre
de la gloria de Cristo, declarando el honor que le pertenece solamente a Él, ¿sí? Como Hijo de Dios. Y Él, siendo Dios, Él recibía esta gloria y también recibía la gloria como el Hijo del Hombre, ¿no? Como el Hijo de Dios y como Hijo de Hombre. Ahora, esta voz, como algunos han dicho, ¿no? Que los evangelios están así como cruzados y se ve algunos hechos en un evangelio y otros muy parecidos en otro evangelio, pero en otras circunstancias, dicen que son los mismos, ¿sí? Los mismos hechos. Y aquí algunos han afirmado que esta era la voz que se había escuchado en el bautismo, pero no es así. La palabra de Dios nos dice que estaban los 3 apóstoles con Él. Entonces no era la voz, ¿no? del bautismo de Mateo 3:17, era otra voz. Es la misma frase, pero otra voz. O sea, la voz del Padre diciéndolo en otras circunstancias, lo que quiero decir, ¿sí? No era la que estaba confirmando su ministerio terminado, ¿no? Ahí en Juan 12:28 lo puede usted ver. Juan 12:28, cuando iba hacia la cruz que comentábamos hace un momento, ¿sí? Ahora está turbada mi alma, decía. Glorifica tu nombre. Ya lo he glorificado y le glorificaré otra vez, ¿no? Juan 12:28. Y procedían las palabras de la gloria, procedían del Dios Padre, no tenían la misma fuente todas estas frases, pero con un significado diferente. Ahora en esta ocasión, a la que el apóstol Pablo se refiere, ¿no? El apóstol Pedro, se refiere, salió de la nube que rodeaba, ¿no? La gloria, la nube de gloria que rodeaba a los 3, y fue oída la voz por sus 3 discípulos, es a saber, a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿sí? Cuando se pronunciaron así estas palabras, como ya las leímos, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y algunas versiones desde la Vulgata latina dice, escuchadle, ¿sí? O a él oíd, ¿no? La versión 60 es lo que dice. Y nosotros, versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Los discípulos, por decirlo de esa manera, más allegados a Cristo, ¿sí? Y no es casualidad que eran 3, porque era un número suficiente para dar testimonio de lo que vieron y creyeron. Si hubieran llamado solamente a Pedro, solamente a Santiago, solamente a Juan, si no hubiera sido suficiente como lo establece la ley, ¿no? Pero eran 3, era suficiente. Dice el apóstol Pedro, cuando estuvimos con él y vimos su gloria y la gloria de Moisés y de Elías, ¿sí? Estábamos tan encantados con su compañía, ¿no? Que estaban perplejos, no sabían qué decir. Y Pedro, tomando la iniciativa y en nombre de los otros 2, deseaba quedarse allí, ¿no se acuerda? Cuando le fue dicho, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿sí? No metas tu mente, no metas tus ideas aquí, no caben, está la gloria. ¿No se recuerda usted cuando Moisés quería entrar, ¿sí? En el tabernáculo, pero no podía entrar porque la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo? La gloria de Dios llenaba este lugar, ¿sí? Ahí en el Éxodo 3:5 también, ¿no? Habla acerca de cuando Moisés encontró a Cristo en la zarza ardiendo, ¿no? Y le fue dicho, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, ¿sí? No es que el monte fuera santo o el lugar de la zarza fuera santo, ¿no? Incluso no es que el tabernáculo fuera santo por sí mismo, sino que era la gloria de Dios que llenaba estos lugares, lo que los hacía santos. Era la gloria de Dios, ¿sí? La presencia especial en un lugar es lo que santifica este lugar,
Entonces la declaración del Padre de honor y gloria de Cristo como Hijo de Dios, con la voz del cielo, ¿sí?, que los apóstoles habían escuchado con sus oídos y veían con sus propios ojos, ¿sí?, como su cuerpo humano glorificado de forma asombrosa, ya lo hemos escuchado también en 1 Corintios 15, ¿no? Basándose ahora en esta prueba, ellos declararon y dieron a conocer, ¿sí?, dieron a conocer a los santos que estaban alrededor de ellos el poder y la venida de Cristo. Ellos basándose en ello, ¿sí?, para ellos esta fuente de verdad que les había aparecido era una confirmación de todo lo que habían escuchado, era una confirmación de todo lo que les habían enseñado, ¿no? Aquí está mi gloria. Ahora ustedes tres como testigos fieles, ¿sí?, están autorizados para declarar el poder y la venida de Cristo. Y aunque no se basaban solamente en esta prueba, ¿no?, porque dice más adelante el versículo 19, en tercer lugar, ¿sí?, que tenían la palabra profética más segura y concuerda plenamente con toda la Escritura, ¿no? Entonces, dice el versículo 19, por favor síganme ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como una luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca o salga en vuestros corazones, ¿no? Este asunto de tener la palabra profética más segura, ¿sí? Algunas traducciones como esta, hermanos, no son del todo las mejores, ¿sí?, porque dicen tenemos también la palabra profética, y otras versiones dicen además tenemos la palabra profética, ¿sí?, como sumando a la visión de Pedro y de los apóstoles la palabra profética, ¿sí? O sea, es la visión más la palabra. Pero hermanos, en las versiones más antiguas dice que tenemos la palabra profética que es aún más segura, ¿sí?, aún más segura, y está haciendo una comparación, ¿sí?, está haciendo una comparación el apóstol Pedro ahí, aún más segura, y no la estaba comparando con las fábulas ingeniosamente inventadas de las que hablábamos en el verso 16, ¿no? Porque eso ya quedó establecido, ¿no?, que estas fábulas no tienen certeza, no tienen autoridad, son inventadas, ¿sí?, deben ser rechazadas por completo. Y el apóstol nunca iba a comparar estas fábulas con la palabra sagrada, ¿no? Pero en cambio aquí está claro que la comparación se establece entre esta palabra profética y el testimonio de los apóstoles que está en el versículo anterior, ¿sí? O sea, ellos, dice el apóstol Pedro, vimos esta gloria, ¿sí? Y por eso nos fue confirmado para predicar con poder, ¿qué? La palabra profética, ¿sí? Ellos dieron a conocer esto para dar testimonio de la palabra profética, de toda la profecía, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, es esta comparación, ¿no? La palabra profética con el testimonio de los apóstoles, ¿sí?, que fueron testigos oculares y auditivos de la majestad y la gloria de Cristo. Y aquí está un poquito complicado, hermanos, porque es difícil para nosotros entender cómo esta profecía podría ser una prueba más segura de Cristo y del Evangelio que el testimonio de los que lo vieron, ¿sí? O sea, tenemos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y luego los apóstoles vieron la gloria, vieron la majestad, y ellos dan testimonio de que vieron la majestad. Pero el apóstol aquí, de una manera muy inteligente, lo dice así,
Se lo dice, perdón, nosotros escuchamos esta voz del cielo, ¿sí?, cuando estábamos en el Monte Santo. Estoy mal, perdón. Dice que debemos estar atentos, ¿no? El versículo 19, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego sigue diciendo, ¿no? El versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, los apóstoles no daban la transfiguración como una prueba para los demás, sino fue para ellos una confirmación para creer y traer a su vida y predicar todo lo que habían aprendido, ¿sí? Y quedó plasmado en la Escritura para que nosotros entendamos esto, lo que había de venir, ¿sí? Entonces, Pedro aquí lo que está sosteniendo es que las escrituras proféticas constituyen una base, ¿sí?, más firme que incluso su experiencia de transfiguración, ¿no?, de Cristo. O sea, la experiencia de transfiguración fue para ellos y para nosotros ahora que la podemos ver plasmada en la Escritura, pero no la podemos ver. Ellos sí vieron esa gloria y ellos nos dicen, porque vimos esta gloria, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, por eso predicamos, ¿no?, esta palabra. Esa era la convicción que ellos tenían al ver su gloria. Entonces, sostiene que estas escrituras son una base más firme que la transfiguración. Y exhorta a la iglesia, a los creyentes, a utilizar la palabra de Dios como una guía segura en la oscuridad de este mundo, ¿no? Dice como una luz, como una antorcha. Lo vemos en el Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu transfiguración. ¿Así lo dice? No. ¿Qué es lámpara a mis pies? ¿Es qué? Tu palabra es lámpara a mis pies, ¿sí? Todas las demás cosas son confirmaciones de su palabra. La importancia de las escrituras, ¿no? Entonces, así nos exhorta a usar esta palabra en medio de la oscuridad, ¿no?, hasta la venida de Cristo, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en los corazones, ¿no? Puede también referirse a la convicción de Cristo en el corazón de una persona. ¿Sí? Dice que resplandezca en sus corazones. Entonces, tenemos este mejor fundamento, ¿no?, y una evidencia más segura de Cristo y el Evangelio, ¿no?, que el relato de un testigo presencial de su gloria. Este fundamento y evidencia son las Santas Escrituras. Son las Escrituras. No necesitamos ya milagros, hermanos, para creer. En algunos lugares que no estamos orgullosos de esto, hermanos, pero hemos ido a lugares en donde proclaman milagros, señales, prodigios, lenguas, y de todos modos la gente no se convierte, aunque ve estos supuestos milagros. ¿No? ¿Por qué? Porque el milagro no tiene poder para convertir el corazón de nadie, sino que es más bien la santa palabra que contiene el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es entonces de esa manera, hermano, ni siquiera el testimonio de nadie, ¿no?, sino la palabra de Dios. O sea, hermanos, si usted piensa que no proclamando el Evangelio, sino solamente siendo bueno moralmente, yendo por este mundo, haciendo caridad y haciendo cosas buenas como nos manda el Señor, ¿sí?, va a ser la gente transformada. Pero no es así. La gente no es transformada por tu testimonio, la gente es transformada por el testimonio de la cruz. Por eso debemos de predicar el Evangelio.
Ni siquiera la transfiguración, hermanos. O sea, si tú lo viste, bueno, pues tú lo viste, ¿no? Si se nos apareciera Dios, un ángel del cielo, y lo platicáramos a todo el mundo, eso no iba a transformar sus almas ni sus vidas, ¿no? ¿Qué es lo que les iba a transformar? Lo que les transforma, el único que tiene poder es el Evangelio para transformarles. Entonces, es este nuestro fundamento, ¿no? Nos debe de poner a pensar esto, hermanos, que el testimonio de un hombre ha de ser recibido solamente si es en conformidad con las Escrituras. Abro un pequeño paréntesis que no tenía yo aquí planeado, pero hermanos, los testimonios en los púlpitos no están mandados bíblicamente. El dar testimonio de mi vida, de cómo Dios me transformó, de cómo fui cambiado, de cómo me convertí de un drogadicto, de un irresponsable, de lo que sea, no alcohólico, simple y sencillamente ateo, al creyente más ferviente. Y en muchos lugares la gente aplaude estas cosas, pero nosotros no queremos escuchar el testimonio de nadie. Queremos escuchar, ¿no? Cantamos un himno que se llama Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. ¿Sí? Esa es la historia. Ese es el testimonio que nosotros debemos de dar, y que en las Escrituras está sellado a través de la transfiguración de Cristo, ¿no? Por los apóstoles. Entonces, si hay, probablemente alguien quisiera saber si esto que estoy diciendo es verdad, ¿no? Pero si alguien me está escuchando, ¿no? que tenga testimonios en las iglesias, o que haya visto eso en la televisión o en algún lado, hermanos, el profeta Isaías en 8:20 lo decía de esa manera, de una manera muy fuerte y muy cortante, ¿sí? Les preguntaba a sus sabios, a sus agoreros, a los que consultaban a los muertos, ¿no? O sea, que les decía esta afirmación fuerte, ¿no? Que conocemos en el contexto, dice, a la ley y al testimonio. Si cualquiera de todos estos que están aquí no hablare conforme a la ley, al testimonio, a la Escritura, ¿qué quería decir? Que no les ha amanecido, que no ha resplandecido el lucero de la mañana en sus vidas. ¿Qué quería decir, hermanos, de todas estas personas engañadas, que son inconversos? Eso es lo que está diciendo. Si no gustan de escuchar el Evangelio de Cristo, si no gustan de la historia fiel, entonces no les ha amanecido, dice Isaías. Si eso en cambio viene en las Escrituras, entonces pues pueden confiar en sus testimonios, pero tienen que buscarlo en la Escritura y subrayarlo, y después mostrármelo. Eso solamente para que yo saliera de mi error, ¿no? Si estuviera mal. Pero realmente es la palabra la que tiene la razón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la prueba final de toda pretensión, de todo credo, ¿no? De toda idea. Es la prueba final, la misma palabra de Dios. No hay otro filtro para nosotros que la palabra de Dios. Así nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando es el fin de toda doctrina, es la palabra de Dios, ¿sí? Porque Cristo resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras, ¿no? Eso es lo que dice, conforme a las Escrituras. Entonces, de esa manera nosotros debemos de probar las doctrinas, ¿no? Que son de Dios. Bueno, ya me perdí aquí. Dice la palabra que hacen bien en prestar atención a la Escritura, ¿no? Y sopesar la palabra de cada hombre en consecuencia de esa misma palabra, ¿no? O sea, como lo hacían los bereanos, ¿se acuerda Hechos 17? Que decía que ellos
Veían, estudiaban y escudriñaban las Escrituras para ver si todas estas cosas eran verdad. No era cualquier cosa. Esto que nos están enseñando es algo que yo debo de poner en práctica. Entonces, si no es verdad lo que me están diciendo, voy a ir en contra de Dios. Ese era el pensamiento de los bereanos, ¿no? Entonces, actuar en consecuencia de lo que la palabra de Dios nos diga es el asunto. En el versículo 20 nos dice ahora el desenlace, no 20 y 21, entendiendo esto, que ninguna profecía es de particular interpretación, dice la versión antigua. Ninguna profecía, sea cual sea, es de interpretación privada. ¿Sí? Y esto, hermanos, no quiere decir, bueno, porque lo ha tomado la Iglesia común para decir nadie puede interpretar las Escrituras, porque no es de privada interpretación. Solamente la institución de la Iglesia puede interpretar las Escrituras. ¿Sí? No, hermano, no significa este asunto eso. ¿Sí? O sea, no va contra el juicio, ¿no? Contra el juicio de cada creyente de leer y de interpretar, ¿no? El juicio privado de la Escritura de cada uno de nosotros. De eso consta nuestro crecimiento. De leer, de interpretar y aplicar las Escrituras en nuestra vida. ¿Sí? No se debe entender como si un creyente particular no tuviera derecho de leer, de investigar, de examinar y de juzgar, de interpretar las Escrituras, ¿sí? Por sí mismo. Esto, hermanos, en virtud de la unción, ¿no? que le enseña todas las cosas, ¿sí? Y quien como un hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero tiene que hacerlo en conformidad a la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. Entonces, estas palabras pueden traducirse también así como de interpretación propia, ¿sí? Aquella interpretación que el hombre natural forma por sí mismo de la palabra, ¿sí? Por la mera fuerza de sus facultades naturales, de su inteligencia, de su sabiduría, pero sin la ayuda del Espíritu de Dios. Hemos de entender que el Espíritu de Dios, quien inspiró la palabra, es quien nos da la sabiduría y el poder, las facultades, pues, ¿no? Para interpretar las Escrituras. Y la misma palabra nos dice cómo interpretarse a sí misma. No es ideas de hombres ni ideologías de hombres, ¿sí? Muchas de estas personas lo hacen, ¿no? Dice la Escritura que debemos de comparar lo espiritual con lo espiritual. Y esto no significa que comparemos de un hombre que se ve muy espiritual con otro, sino más bien lo espiritual, que no entendiéramos que es la palabra de Dios, con lo espiritual, que es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Todas las cosas que están oscuras en la palabra de Dios pueden ser interpretadas y son interpretadas por la misma palabra de Dios en pasajes más claros que hablan de lo mismo. No es una regla de interpretación. Entonces, no vamos a ahondar en ejemplos acerca de esto, llegará el momento. ¿Sí? Ninguna profecía de la Escritura es fruto del impulso del impulso propio de un hombre. Vemos que no es humana, sino divina, puramente divina, ¿no? En ese sentido, ahora encierra la razón por la que la palabra es una profecía segura, ¿no? Bueno, relativo con la segunda venida de Cristo, que es de lo que está hablando el apóstol, debe ser tenida en cuenta y utilizada por cada creyente como una luz hasta que Él venga. Sí. Escudriñamos las Escrituras, dice un escritor, Henry T. Mahan, ¿no? Teólogo, que escudriñamos las Escrituras no para probar lo que pensamos es correcto, ¿sí? Sino para comprobar que lo que Dios dice es lo correcto.
sea Dios veraz. Ninguna escritura entonces puede interpretarse a la luz de la sabiduría humana. ¿Sí? Si no, ya Platón, Aristóteles y todas estas personas hubieran interpretado la escritura, ¿sí? Que los seres humanos los tienen como los más sabios del mundo. Pero la escritura no puede interpretarse así, ¿sí? Sino a la luz de la otra escritura y por el Espíritu de Dios, que es el autor de esta escritura, ¿no? Ahora, los apóstoles en las epístolas del Nuevo Testamento hacen referencia muchas veces, ¿sí? Para corroborar una doctrina, hacen referencia al Antiguo Testamento, ¿no? La doctrina de la salvación, la doctrina de la creación, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del Evangelio, todas ellas están basadas y citan los autores y Cristo mismo las mismas escrituras, ¿sí? Ellos estaban seguros que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, ¿no? Como dice el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Siendo inspirados por Él. Ya vimos este asunto en el catecismo, ¿sí? Pero podemos decir que en cuanto a la profecía, ¿no? Toda la escritura, todos los escritos proféticos no vinieron en tiempos antiguos por ninguna persona, por ninguna voluntad de hombre, ¿sí? Podemos nosotros decir que ni David, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ningún otro profeta, ¿sí?, profetizó cuando quería. Ningún profeta profetizó cuando le daba la gana y decía, yo ahorita les voy a profetizar. No, Señor, es cuando Dios le daba a esta persona la profecía y entonces hablaba lo que Dios le estaba diciendo, movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu de Dios, Él iluminó sus mentes, Él sopló la palabra para que fuera dicha por sus bocas. Él los movió mediante un impulso secreto, ¿no? Así podemos decirlo, para transmitir lo que Dios quería que fuera transmitido, ¿no?, a nosotros. Lo hicieron en el nombre y en el temor de Dios, en el nombre de Dios y en el temor de Dios, ¿sí? Y esto demuestra la autoridad que no es propia. Nos dice los profetas, así dice el Señor. No digo yo, ni se me ocurrió, ni creo que la interpretación es así o asá. Así dice el Señor. Y empieza a dar la profecía. Es de autoridad divina. Y como son de autoridad divina, hermanos, pues deben de ser atendidas como tal, ¿sí?, con todo afecto y con toda reverencia, como lo dije hace un ratito, ¿no?, con todo el temor de Dios. Estábamos viendo los proverbios en casa y viendo todo este asunto del temor de Jehová. Hermanos, vale la pena entender esto del temor. Pudiéramos saber solamente por oídas o porque lo han repetido en algún lado, por libros, por lo que sea, no pudiéramos saber lo que es el temor de Dios. Un temor reverente, ¿no? Hablábamos el miércoles acerca de este asunto del temor, de cómo venimos al culto, ¿no? De cómo en una escuela, cuando llega el maestro, hermanos, los niños ven la autoridad del maestro, del profesor que entra al salón de clases e inmediatamente, ¿no?, empiezan a susurrarse, el maestro, ya llegó el profe, silencio ya todos, ¿no? Cuando es un maestro recto y estricto, ¿no? Y nosotros vemos tristemente, hermanos, en muchas iglesias a veces es lo contrario. Decimos
No que la presencia del Espíritu de Dios no esté con nosotros siempre, hermanos, pero en el domingo la gloria de la iglesia es adorar a Dios. La gloria de la iglesia es estar delante de Él. La gloria de la iglesia es escuchar su palabra, cantar himnos que nos edifiquen, que nos hagan ver su majestad, porque no tenemos transfiguración hoy, ¿no? ¿Qué nos corrobora? La misma palabra hablada, cantada y orada. Eso es lo que nos corrobora. Y seguramente usted ha entrado en una escuela donde está el salón ahí con 50 niños, ¿no? Que no puede poner orden el maestro. Pero entras a la escuela, entras a este salón y llega el maestro y se desgasta la garganta ahí, ¿no? Y tiene que amenazarlos, tiene que hacer algo fuera de lugar, ¿no? Para que los niños puedan o lo volteen a ver y tengan cierta reverencia, ¿no? Hacia el maestro. Y quisiera decir que nosotros no somos niños fluctuantes, pero somos niños fluctuantes. Roguemos al Señor, hermanos. Cada uno sabe, cada uno entiende su propio pecado, su propio malestar, su propio inconveniente, sus propias pruebas. Cada uno sabe qué es lo que tiene delante. Le pido, por favor, y a mí mismo, y a mi familia, y a todos, hermanos, que escudriñemos eso. ¿Cómo venimos delante de Dios? Sí. El Espíritu de Dios iluminó sus mentes, dice, con el conocimiento de las cosas divinas que le concedió para poderlas expresar. Y por eso todo esto que expresaron los apóstoles y los profetas, hermanos, es que hoy decimos que es nuestra norma de fe y práctica. Toda la Escritura, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento debe su existencia a la voluntad de Dios y a ninguna otra voluntad. Es Dios el que nos dio la palabra. Los hombres de Dios escribieron al ser inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue verbalmente inspirada por el Espíritu de Dios, ¿no? Le habló a la mente a cada uno de ellos, a su alma, a su corazón, y habló lo que tenía que decir, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que él desde niño ha sabido las sagradas escrituras que le fueron enseñadas por su abuela y por su madre, ¿sí? Y que éstas lo pueden hacer salvo para salvación, ¿no? Para conocer la salvación, y que toda es inspirada por Dios y útil para todo, para todo. Hemos escuchado de todo, hermanos. Hemos pensado nosotros mismos de todo. Hemos pensado a veces, no, pues es que pues yo me divorcié porque pues nadie me enseñó a ser esposo. No, estabas alejado de la verdad. Nadie me enseñó a ser hijo, estabas alejado de la verdad. Nadie me enseñó a ser padre, estabas alejado de la verdad. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿no? Para instruirnos en justicia, en todos los aspectos de la vida, con principios espirituales, ¿no? Que deberíamos de abrazar. Eso es lo que está defendiendo el apóstol Pedro aquí. Y después sigue hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, que veremos ya en la siguiente ocasión, hermanos. Entonces, solamente como punto de aplicación, pudiera haber personas escépticas acerca de estos pasajes.
¿sí? Si es escéptico a través de estos pasajes, puede ser que su escepticismo alcance toda la Escritura, ¿verdad? O sea, que es usted un incrédulo que no ha nacido de nuevo. Este pasaje de 2 de Pedro 1, del 16 al 21, no debería de ser tomado solamente como un texto religioso, ¿sí? Sino como un desafío directo a la lógica y a la investigación de la mente escéptica. Si usted lee un libro y no investiga lo que está leyendo, entonces tenga cuidado, puede creer algo que no es verdad. Lo mismo le podemos decir de la Escritura, ¿sí? Es un desafío directo a la lógica y a la investigación. Aquellos que no creen, ¿sí? Hemos conocido por el internet y por sus libros, ¿no? Personas que tratando de refutar el cristianismo han sido convencidos, ¿no? Los ateos más fervientes, convencidos de que Cristo es realidad, la Escritura es verdad, convertidos al cristianismo por su investigación. Investigar el cristianismo como un hecho histórico es algo bueno, ¿sí? Poner a prueba las profecías bíblicas en la historia también es algo bueno, ¿sí? Usar la Biblia para iluminar la confusión moral que hay en este mundo es algo bueno, ¿sí? El mundo actual está oscuro, sin una dirección clara, ¿no? Y es la invitación a regresar a los preceptos bíblicos de una forma honesta, ¿no? Para ver si los principios bíblicos traen claridad, ¿no?, a la vida de una persona, coherencia, ¿no? Esta coherencia interna, ¿no?, que refleje verdaderamente que la mente humana es superior a todas las demás por creación. Y finalmente es bueno que hagamos este estudio de las Escrituras, ¿no?, a los escépticos, ¿sí?, para evaluar su propia vida a la luz de la conclusión de todo esto, ¿no? De investigar el cristianismo como un hecho histórico, de verificar las profecías bíblicas, de usar la Biblia para iluminar la confusión moral. A la luz de todo esto, calificar su propia vida. Calificar su vida, evaluarla. Y si ha llegado a la conclusión de que eso es real, entonces ore al autor de este libro tan maravilloso, tan perfecto, para que Él le convenza de la realidad en la que está viviendo, atrapado como en una burbuja en sus propias ideas y en sus pensamientos. A los jóvenes, a los grandes también, ¿no? Pero vivimos en una burbuja, ¿no? Este es mi trabajo, aquí yo, la escuela, obedecer a mis papás, y de repente ya se truena la burbuja y sales a un mundo lleno de pecado, sin saber absolutamente nada de las realidades que hay detrás de este pecado. Que Dios le convenza a través del estudio de la Escritura, ¿no?, de la realidad en la que vivimos, de pecado, de justicia y juicio, y que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Este es el deseo del apóstol Pedro. Aunque está hablando a los creyentes esparcidos, ¿no?, estábamos hablando de eso, pero su deseo es ese, implícitamente hablando. Estábamos leyendo ahorita 2 de Crónicas, capítulo 6. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, dice, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, de los verdugos, ¿no?, para que los que los tomaren los lleven cautivos. Y ellos en la tierra donde fueren, dice, volvieran en sí y se convirtieran y oraran a ti.
Fíjese bien lo que dice. Y dijeren, en el versículo 37, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, dice, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, no hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la Sión celestial, podemos decirlo ahora, y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, dice la palabra, en el versículo 39, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás sus faltas. Donde se encuentre ahorita, cautivo por el pecado, ore a Dios, el autor del libro de la profecía, ¿no?, que estamos leyendo. Ore a Él. Como aplicación ahora para los creyentes, hermanos, como punto final, segunda de Pedro 16:21, debe ser tomado como una defensa de la veracidad del Evangelio, ¿no?, por parte de Pedro, y la autoridad de las Escrituras en frente de las falsas enseñanzas del mundo. Sí. ¿Dónde está basada nuestra fe? Nuestra fe está basada en hechos, no en mitos, ¿no? Así como Pedro fue testigo ocular de la majestad de Cristo, ¿no? O sea, fundamenta tus creencias, hermano, en la evidencia bíblica e histórica, ¿no? Evitando filosofías pasajeras o cuentos supersticiosos que nada tienen que ver con la espiritualidad. Nos enseña estos pasajes también a depender de la palabra de Dios en medio de la prueba y de la adversidad, y nos exhorta, ¿no?, a usar la Biblia como una lámpara, como una antorcha, dice, que alumbra en un lugar oscuro. Varias implicaciones prácticas hay aquí, ¿no?, como la sal de la tierra. Ser tú portador de la palabra, la antorcha que va al lugar oscuro en donde radicas, en tu hogar, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, en ese lugar. Y usar esta palabra, ¿no?, para que ilumine nuestros momentos de duda o de confusión, de dificultades, de cualquier dificultad. La palabra de Dios nos enseña a reconocer la autoridad divina, porque nos recuerda que no es producto de la invención humana. Nadie pudo haber inventado la Escritura. Nadie pudo haber concordado de la manera que la Escritura concuerda con la historia, con la verdad. Y ahora, hermano, con tu vida concuerda la palabra con tu vida. Y nos ha salvado y nos ha traído, ¿no?, concuerda con nuestra salvación. Por último, hermanos, evitar interpretaciones privadas o manipuladas, ¿no?, es lo que nos enseña. Mantenernos firmes en la verdad central del Evangelio y evitar torcer los textos para adaptarlos a nuestros propios pensamientos o a nuestras opiniones. Esto es lo mejor que podemos hacer. Pedirle al Espíritu de Dios que nos dé las facultades para hacer esto para nuestras vidas. No necesita ser un predicador. Si es mamá, tiene una tarea importantísima en este asunto. Si es padre, tiene una tarea súper importante en este asunto. Porque tiene que guiar a una esposa, tiene que guiar a unos hijos,
tiene que saber sujetarse a Cristo. Y la Biblia trata todos estos asuntos. Mantenernos firmes en la verdad central del Evangelio y no torcer los textos, ¿no?, para adaptarlos a deseos u opiniones. Vamos a terminar ahí, hermanos, por favor. Padre Celestial, hoy sabemos, entendemos que la verdad de las Escrituras, Señor, es infalible, inerrante. Que si salió de tu boca, Padre, salió de tu mente, de tu corazón, y es algo que nosotros deberíamos de apreciar como el tesoro más grande. La realidad de las Escrituras, Señor, de su narración, de lo glorioso de su concordancia con la historia y con las vidas de cada uno de nosotros, Señor, pero con las realidades espirituales contenidas en ella. Te pedimos que ayudes a aquellos incrédulos que han buscado en tu palabra y no han encontrado, Señor. Buscado respuestas, las han buscado a la luz de su propia mente e interpretación. Te pedimos que les des luz y entendimiento para que a través de esas enseñanzas tú les des, Señor, de tu misericordia, arrepentimiento y fe. Y que a cada uno de nosotros, los creyentes, Padre, nos afirmes a través de ellas, que nos des aliento a través de escuchar las historias que se han vivido y que están plasmadas en la Escritura. Afirma nuestros pies, Señor, en nuestra fe, para darte gloria en cada paso que demos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, para lo que resta de este tiempo. Lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El planeta ya está listo para regresar. 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 El planeta ya está li
la verdad, seré vidas reunidas, que ya tiene libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Hojas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran trono de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta.